Muy buenas noches, hoy vamos a seguir hablando sobre las heridas de la infancia que tienen que ver con ciertos miedos, cierta clase de miedos que vienen efectivamente desde que estamos en el vientre materno. Bien, no es fácil lidiar con un pasado traumático, sin embargo, aún lo es más cuando estas marcas se originaron en la edad temprana, cuando fue en el momento de nuestra concepción o en los primeros años de vida. Esa primera etapa de vida de un niño donde se carece aún de estrategias personales para manejar y entender ciertas dimensiones o en cierta dimensión la problemática. Recuerda que cada cuerpo físico es un reflejo directo del estado de nuestro ser interior. Y esto lo decía Liz Bourbiau. Así pues, de alguna forma, es muy común que siempre acontezcan 5 tipos de experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia que terminarán dejando una impronta muy evidente en nosotros, en lo que somos y en nuestra personalidad. Veamos a continuación cuáles son las heridas definidas por Lisa Bourbiau, la conocida coach y experta en este tema. Es un tema de crecimiento personal y bueno, ella escribió o hizo un taller o preparó un taller que se llama Escucha tu cuerpo. Y ella dice que las heridas emocionales, las heridas de la infancia empiezan con el miedo al abandono. El miedo al abandono es la soledad. Es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por tanto, es común que en la edad adulta se experimente constantemente un temor a vivir esta carencia, a revivirla. Y de ahí que aparezcan, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja, pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado temor a experimentarlo una vez más este tipo de sufrimiento. Entonces, estudiosos en el tema han llevado a cabo pues varios estudios en diferentes universidades y han publicado sus resultados, y precisamente ellos explican que el miedo a ser abandonado lo que genera en gran parte de los casos son rupturas de pareja, y es que están trabajando precisamente el miedo al abandono. Y generalmente el miedo al abandono pues se trabaja en situaciones donde solo se vive la angustia y el temor continuado, algo que genera una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Estas son situaciones muy complejas de manejar, y en muchos casos las personas que han tenido estas heridas emocionales de abandono en la infancia tendrán que trabajar su miedo a la soledad. Y hay personas que trabajan este miedo enfrentándose a ella, porque no hay de otra forma, enfrentándose a la soledad, quedándose solo. Su temor a ser rechazadas y las barreras invisibles al contacto físico. Hay que trabajarlas, hay que procesarlas y hay que sacarlas adelante. La herida que causa el abandono no es fácil de curar, y entonces se recomienda ser consistente. Si ya han empezado este trabajo, ya han empezado a cicatrizar esta herida, cuando el temor en los momentos de soledad desaparezcan y entonces empiecen a fluir con un diálogo interior positivo y esperanzador, de que no estamos solos, realmente no estamos solos, siempre nos tenemos a nosotros, estamos acompañados. Muy bien, el segundo de los miedos es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica el rechazo de nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Entonces,
En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como rechazo de los progenitores de la familia o de los iguales. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado, de descalificación hacia uno mismo. La persona que padece el miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto, de comprensión, de amor, se aísla en su interior, se separa de las personas, y es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas, por lo que debemos de trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Puede llegar a pánico. Entonces, si es el caso de alguno de los que esté escuchando esta plática, pues hay que ocuparse, en primer lugar, de arriesgarse a tomar decisiones por uno mismo. Cada vez se sentirán menos incómodos y no les importará cada vez menos que la gente se aleje, y no tomarán como algo personal el que se separen o les abandonen o se retiren. Entonces hay que enfrentar este miedo al rechazo y hay que ponerse en contacto con personas. Muy bien, el siguiente miedo es la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican. Esto puede venir generado porque en la infancia, entre los primeros años, el papá o la mamá o ambos nos humillaron o sentimos esa emoción. Entonces podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, que son malos, que son tontos, que, en fin, todo lo que ustedes quieran y se imaginen, así como airando sus problemas ante los demás. Esto lo que hace es destruir la autoestima infantil. Entonces al niño hay que tratarle con cuidado con lo que se dice y con lo que se muestra. Las heridas emocionales de la infancia relacionadas con la humillación generan con frecuencia personas totalmente dependientes, necesitan la aprobación de los demás. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa. Entonces, incluso podemos llegar a humillar a los demás como escudo protector. Haber sufrido estas experiencias requiere trabajo en nosotros, un trabajo en nosotros con independencia, separarnos, sentir nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades, de nuestros temores y saber así cuáles son nuestras prioridades, es decir, empezar a conocernos. El siguiente miedo es el miedo a la traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando de niño se ha sentido traicionado por uno de los progenitores. Dimensiones como incumplir promesas, como no proteger, como mentir, como no estar cuando uno prometió estar, tanto del padre como de la madre, origina heridas muy profundas en los niños. En muchos casos, esa sensación de vacío, de desesperanza, de dolor, se transforma en otras dimensiones de desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que otros tienen y nosotros no. Se genera baja autoestima. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras, personas que quieren tenerlo todo atado y justo y en el momento y como ellas lo decidan. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica en un carácter fuerte. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar estas heridas emocionales de traición requiere trabajar, ser paciente, requiere estar en constante observación y en conciencia de lo que estamos haciendo.
tener tolerancia, tener paciencia, saber vivir, así como también aprender a estar solo y a delegar responsabilidades a los otros. Empieza a soltar. Literal, estas personas necesitan empezar a soltar. Y bueno, el quinto miedo o el quinto temor o herida de la infancia es la injusticia. La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficiencia y de inutilidad en el niño. Tanto en la niñez como en la edad adulta, esto se va arrastrando. Un autor experto en este tema es sin duda John Szaw. Es un respetado académico de la educación. Según Szaw, él dice que tal y como nos lo explica en uno de sus trabajos, el autoritarismo en el hogar y en la propia educación afecta tanto el desarrollo psicológico como emocional, como al potencial y rendimiento de los niños. Es directamente proporcional. Cuando nuestros derechos son vetados y no recibimos apoyo, ni consideración, ni una cercanía afectiva válida o significativa, aparecen sin duda graves heridas psicológicas. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien la padece será la rigidez, la baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. En estos casos sería importante trabajar la autoestima, el autoconcepto, así como esa rigidez mental, generando la mayor flexibilidad posible y permitiéndonos confiar en los demás. Empezar a enfrentarnos a ese temor. Ahora bien, ya conocemos las 5 heridas de la infancia. Son heridas emocionales que nosotros vamos trayendo a lo largo de nuestra vida adulta y que se pueden presentar de múltiples y variadas formas. Si nosotros podemos reconocerlas, podemos empezar a sanarlas. Podemos saltar de eso que tenemos a lo que deberíamos de ser si sanamos esas heridas. Les invito a que empiecen el día de hoy a reconocerlas y empecemos a trabajar con ellas en los siguientes videos. Les deseo que tengan una hermosa tarde. Sat Nam.